a tener un momento de oración primero, y uno de ustedes que encienda el botón, pues por favor, llévenos a Dios en oración, por favor. Nuestro Dios, nuestro Padre, que estás en los cielos, que habitas en nuestros corazones, agradecidos estamos, Señor, por darnos el regalo de un nuevo día que comienza. Gracias, Señor, por la bendición de poder participar de estas clases, Señor, que son de bendición a nuestras almas. Gracias por las verdades que podemos oír, podemos aprender cada sábado. Gracias por el hermano Alex, la forma que tú lo usas y nos enseñas estas verdades. Damos gracias por cada hermano que está presente en este punto. Y aquellos que no han podido entrar, oramos, Padre, que tú hagas posible que puedan. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a comenzar hoy en el libro de los Hechos, capítulo 15. Estamos todavía tratando de edificar un fundamento en lo que significa lo que debe haber en cada corazón que realmente entiende la palabra de Dios y que quiere de verdad todo lo que Dios desea para nosotros hoy. Hay muchas cosas que podemos decir en una clase y nunca terminaríamos. Esto que vamos a hablar hoy no es la primera clase, esta es la segunda, pero en esta segunda clase hay un poquito más que yo quisiera entrar para poder captar lo que decía el hermano David. Estamos en Hechos 15, versículo 14. Ok, dice aquí, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Ahora, esas primeras palabras fueron palabras vibrantes porque ellos nunca habían visto a los apóstoles aceptar a los gentiles como un pueblo, como una nación, como que Dios también quería edificar una iglesia junto con los judíos. Ellos querían dos, judíos para aquí y gentiles para acá, pero esa no era la voluntad de Dios. Y leemos en el Antiguo Testamento varias escrituras donde hay profecías, donde Dios hace de que los gentiles también serían parte del pueblo de Dios en un futuro. No sabemos cuándo, porque la palabra de Dios no dice cuándo, Él simplemente lo hace. Y aquí es primera vez que esto se ha hecho. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simón fue, vio lo que estaban haciendo para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es muy importante, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, esto es lo que los profetas dijeron. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. El tabernáculo de David estaba caído, estaba destruido después de las cosas que había hecho Herodes.
Y dice aquí, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora, escuchen bien, esto es algo que tiene que ver después de la muerte de Cristo. Algo mucho después de la muerte del Señor Jesús, que Él iba a levantar un pueblo, y dice aquí, para que el resto de los hombres busque al Señor. Esa palabra resto significa un grupo de personas. No tenemos aquí el nombre. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los de tiempo en tiempo. Ahora, en los tiempos antiguos. Al nosotros ver esto aquí, encontramos de que iba a haber como yo diría, una reedificación de lo que ya había sido destruido ya 3 veces ya. Entonces, en esta ocasión, el apóstol hace recordar de que Dios había prometido reedificar. Dios mismo iba a reedificar el tabernáculo que estaba caído, destruido en el tiempo de Herodes. Y nos dice aquí la palabra de Dios que Dios nunca hace eso sin el tabernáculo edificado por Moisés o el templo de Salomón. Todas las cosas que había en el tabernáculo, en el templo, fueron hechas a través de los preceptos de Dios que Dios había dado en el tabernáculo principal. Estamos hablando después del templo Zorobabel, después viene otros templos más, y nos dice aquí, esta palabra aquí de David me enseña a mí el corazón de este hombre. El corazón de este hombre, ¿cuál era? Él no estaba gozándose en que él era rey. Él no estaba gozándose en que él era ahora el jefe, podríamos decir el jefe, quien estaba allí en Jerusalén. El gozo de él, el gozo de él era que el tabernáculo de Dios, la palabra tabernáculo significa tent en inglés, significa edificar un lugar donde judíos y gentiles podían habitar juntos en un solo cuerpo. Y esto era una cosa muy, pero muy importante porque judíos y gentiles realmente, para hablarlo de otra manera, había un hilo de bastante, yo no sé si decir compromiso, pero ellos no se llevaban bien. Los judíos y los gentiles eran dos diferentes pueblos, diferentes dioses, diferentes costumbres. Los gentiles adoraban a Jehová, pero lo hacían a la forma de ellos, no a la forma que Dios había dicho que debía ser hecho. Ahora, Moisés en su tabernáculo, que había sido edificado por Dios, hizo un trabajo spontaneous work. Hizo una obra que salió de él, de su corazón. David, perdón.
David tenía muchas cosas en su mente y había muchos reyes que querían la plenitud o querían también tener la compañía, la gratitud, vuelvo a repetir, del rey David, porque ya esto era un movimiento que nadie podía pararlo. Pero lo que había en el corazón de David, recuerden, yo quiero que ustedes recuerden algo. Todos los días, el rey se sentaba en su trono y le daba cierta cantidad. Yo no sé, la Biblia no dice cuántas horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas, donde las personas que venían de otros países venían y le contaban las necesidades de ellos, más los regalos que ellos traían para convencer al rey. Pero este rey, lo que había en su corazón no eran cosas materiales, no eran más regalos, no eran más joyas, no eran más cosas para poder poner él en su casa de invierno. Moisés, en su tabernáculo, fue edificado por Dios con la mano de David. Ese fue el mandato de Dios. Ahora, esto que vamos a estudiar ahora era algo que el hombre no iba a hacer. Esto era muy grande. Esto era una obra grande, poderosa. Ningún rey en la tierra podía edificar este tipo de edificio. Porque en la mente de Dios era edificar para sí mismo un solo pueblo entre judíos y gentiles, una sola iglesia, un solo pueblo. Y es todavía el deseo de Dios eso hoy. Eso está en el corazón de Dios hoy todavía. Yo no sé si yo voy a estar vivo cuando esto ocurra, pero el deseo de Jesucristo hoy, en este momento, es de que haya una unidad entre el pueblo de Dios, entre los gentiles y los judíos que profesan su nombre, porque hay muchos gentiles que profesan el nombre de Jehová. Lo profesan como si Jehová fuera también un Dios de ellos. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es Jehová es uno es su nombre y a él solo serviremos y solo a él daremos la gloria. Ahora bien, Saúl quería el reino. Saúl quería el reino. David, el rey, quería ser rey. Saúl amaba su posición. Estoy hablando de Saúl. David, la comunión. Mientras que Saúl amaba su posición como rey. Sin duda que él hizo todo lo que él pudo para edificar un reino bastante aceptable, pero nunca podía deshacerse de la gloria del tiempo de David y el tiempo pasado. A Saúl nunca
le importó el arca. Hay algo que no había en Jerusalén. ¿Qué es lo que no había en Jerusalén? Ellos tenían allí muchas cosas. Había algo que nos faltaba, o que no fallaba, o que no estaba presente. ¿Qué es lo que era? Levanten la mano si alguien quiere. José Montano, ¿qué es lo que es, hermano? Allí no había un lugar donde establecer el arca. No habían preparado un lugar para el arca. Es que lo estás diciendo demasiado rápido, hermano. Lo estás diciendo tan rápido que lo que están No oyendo. había un lugar. No había un Ahora, lugar preparado para el ahora arca. sí. Ahora sí te puedo entender. Ok, no había un lugar para el arca de Dios. Lo más importante de ese tabernáculo, ¿qué era? Eran los ladrillos, eran el lodo, era... La presencia de Dios. ¿Quién levantó la mano? Hermana Carla. ¿Qué es lo que era, hermana Carla? La presencia de Dios, porque ese ¿Qué significa lugar, eso? ¿Qué significa eso para ti? Cuando tú dices la presencia de Dios, ¿qué tú estás diciendo con eso? su aprobación en mi vida, su guianza. Ellos no tenían eso ya. Ellos tenían las leyes, pero Dios quería, con nosotros, Dios quiere una relación más que solamente las escrituras, sino que Él viva en nosotros. Ok, está bien. Ok, hermano José. Yo no levanté la mano, pero de todas formas, precisamente era eso lo que está hablando Carla, era el arca, ahí que era la presencia cruda de Dios en ese lugar. Hermano Juan. Hermano Sí, Juan. hermano Ale, pienso que la presencia del Señor sí estaba, pero la manifestación era la que no la tenían. La manifestación del poder de la, ¿vale? Eso es lo que Sí, presencia y manifestación me parece que son distintos. No sé. está muy bien en la forma que lo está diciendo. Ellos querían las manifestaciones que tantas veces ellos habían leído en la ley. Ellos querían ver a Jehová manifestándose, haciendo las obras que ellos habían leído en otros libros. Hermano Adrián, dime, hermano. Sí, buenos días. Había que recordar que primeramente el tabernáculo con el arca estaba en Silo, y cuando hubo guerra con los filisteos fue llevado el arca hacia la guerra y como a traer la victoria porque habían perdido delante de los filisteos, y finalmente los filisteos capturaron el arca, pero no el tabernáculo porque el tabernáculo continuaba estando en Silo. Y bueno, después que Dios trajo maldición y dejó bien claro que la presencia de Dios estaba sobre el arca, los filisteos mandaron el arca sobre unos bueyes que tomaron un camino y llegaron hasta una era. Y ya cuando pasa el tiempo de Saúl, él no trae el arca, el tabernáculo sigue vacío, allá sin. Y después David el que toma la iniciativa, esta espontaneidad de traer el arca. Y bueno, que la palabra de Dios habla de las dos ocasiones que David intenta traer el arca. Bueno, la última, gracia de Dios, fue fructífera, pero era el objetivo de traer la presencia de Dios, que era el arca, y el tabernáculo continuaba estando en sí. Había un sitio, como dice el hermano, para el arca, pero esta arca realmente no estaba siendo usada.
Saúl, que era el rey antes de David, nunca le preocupó el arca que estaba a 50 millas de Jerusalén. Él nunca le preocupó. Perdón. Ahora, David se había dado cuenta de eso después de estar un tiempo como rey. Había algo en él. Él estaba diciendo, aquí falta algo. Falto yo. Lo tienen todo. Tienen los signos. Levantan la mano bien. Testifican. Hacen muchas cosas. Pero eso no es todo lo que Dios quiere. Diga, hermano. Bueno, hermano, lo que yo iba a exponer, o lo que voy a exponer es, ya los hermanos que me antecedieron expusieron. El arca, todas las cosas del tabernáculo eran importantes. Si el lugar santo, las cosas que había en el lugar santo eran importantes. Las cosas que había en el lugar santísimo eran mucho más. Y sobre todo, el arca. Porque ya como dijo el hermano Adrián, cuando la nube descendía, cuando ellos estaban en el desierto y la nube descendía y la gloria descendía sobre el propiciatorio, sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Porque cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y todas las cosas del tabernáculo, le dijo que hiciera un arca, un cofre, y las tablas que Dios le había dado a Moisés y que Moisés tuvo que volver a hacer y que Dios volvió a escribir las tablas. Eso Amén. Era importantísimo que existiera. Lo demás era importante porque todo representaba a la iglesia y a Cristo, pero ese cofre, con eso que contenía, era el lugar donde Dios descendía y donde Dios hablaba. Y como dijo el hermano Adrián, cuando la guerra en el tiempo de Elí y que llevaron el arca, eso fue para ellos. Dice, aquí está el Señor, aquí está el poder del Señor, quien nos va a librar de esta lucha contra los filisteos. Amén. Era importantísimo y sigue siendo importante. Y no solo eso, sino que ya en este tiempo los enemigos del pueblo de Dios le tenían miedo al arca. Cuando ellos oían que venía el arca a la batalla, a la guerra, los dos ejércitos, y ellos oían de que Israel venía también con el arca, ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo. En una ocasión, Dios le permitió a ellos ganar la batalla y se llevaron el arca, pero ya Dios no estaba en el arca. Ya Dios había dejado el arca. Lo que se llevaron fue un cofre vacío. La presencia de Dios ya había sido levantada de ahí. Así que ahí no había nada de Dios en lugar de aquel arca. Pero David, en su corazón, anhelaba aquella arca. Y hemos visto y hemos estudiado de que una de las cosas que David hizo fue traer el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Ese fue el paso más importante que hizo David, a pesar de todas las cosas que David hizo. Y nos dice la palabra de Dios, David era un rey que los mismos hombres de ellos le decían, no salgas tú más a pelear. El brazo tuyo mata 100 personas. Tu mano mata 100 personas.
Cuando él mató a Goliat, yo no sé, la Biblia no habla de esto, pero algo pasó, porque él estaba usando la espada de Goliat. Ahora, un hombre de la etapa de Goliat, al lado de David, que era un jovencito, él pudo no, estaba muerto ya, que le llevaron su cabeza y después le llevaron la espada donde la habían tenido como un cofre. Lo ponían en un palo, como diciendo, aquí tenemos la manifestación nuestra. Era la forma en que ellos hacían las personas de estas cosas. Ahora bien, Dios quería sentarse en su asiento. El asiento de Dios no era una silla, no era un sillón, no era una piedra, Un trono. no era un árbol caído. Dios, en su gran misericordia, edificó bajo el poder de su sabiduría esta arca. Y esta arca que encontramos aquí, que era llevado por 4, esa arca era donde él presentaba su presencia. Cuando él bajaba, cuando Dios bajaba de tiempo en tiempo, una vez al año por lo menos, él bajaba y él miraba todo el campo. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Y si las cosas no eran como él había dicho que tenía que hacer, las cosas no podían terminar muy bien. Encontramos aquí en la palabra de Dios, Dios está más interesado en pasión, hambre y sed por él que por medidas y estructura. Ok, él quería algo real y verdadero tal como él lo mandó. Eso es lo que Dios quería, que las cosas fueran tal y como Dios lo había dicho desde el principio. Ahora, encontramos aquí varias cosas. David preparó un lugar para el arca o la presencia de Dios que volviera a su lugar de reposo. Él lo preparó. Él lo preparó. Ahora, yo no sé ustedes cómo es que usted prepara un lugar que usted quiere tener especial. Usted va a sembrar frijoles. Cuando David comenzó a edificar un lugar, y usted quiere un lugar espacioso, usted quiere un lugar bueno, usted quiere un lugar amplio, usted quiere un lugar que no sea estrecho. ¿Qué es lo que hace usted con ese terreno? Vamos a ver, hermano Fry. Bendiciones, hermanos. Pues uno, quizás si no hay cómo ampliarlo, venderlo y buscar otro donde comprar un lugar más amplio. Muy bien. ¿Qué más? Lo prepara. ¿Prepara qué? Sí, hermano, por favor. Hermano, yo tengo aquí en casa, en mi casa, hay un traspatio y yo tengo una parcelita ahí. Y esa parcelita yo la he ido expandiendo. Esa parcelita que está, perdón, esa parcelita que le está hablando, él se refiere a un terreno. A un terreno, Sí. porque aquí en Miami parcela no significa mucho, pero
Sigue, hermano, tiene una parcelita ahí. Ok, un terreno, y entonces yo he ido ampliándolo, porque lo he ido limpiando. Yo ahí he sembrado y he comido habichuelas, quimbombo, tengo ajíes, y siembro, yo siembro, y entonces amplío, y voy limpiando, y voy ampliando, voy haciendo todo para después poder sembrar y poder recibir fruto. Exactamente. Porque si no lo hago, pues entonces pierdo, porque es una tierra fértil también. Entonces no le saco utilidad a la tierra, que hay que sacar utilidad a la tierra, y más nosotros en este tiempo. Exactamente. Ahora, David, él quería un lugar espacioso, un lugar amplio, un lugar que tenía lo que yo pienso en mi mente, lo mejor que él podía pensar. Y él edificó un lugar, mandó a quitar las piedras, mandó a quitar todas aquellas cosas que podía ser para él como un tropiezo. Pero él edificó este terreno. Después de edificarlo, después que todo estaba limpio, que todas las piedras habían sido movidas, limpió todo, todo quedó limpio. Quedó limpio. Arriba de esto, él puso una alfombra. Después edificó el techo. Y cuando todo esto estaba, entonces fue que el arca vino. Que el arca vino. Aquí es donde está nuestro peso. El suyo y el mío. Estamos nosotros trabajando, haciendo nosotros el trabajo para que Dios descienda sobre nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios. Estamos haciendo en la escuela, estamos nosotros haciendo en nuestro trabajo, estamos haciendo nosotros nuestra obra para que Cristo pueda venir y decir, aquí vive Cristo. Cristo vive aquí. Ahora, cuando estamos diciendo Cristo, no estamos negando al Espíritu Santo, porque no podemos negar al Espíritu Santo fuera de Cristo, pero el Espíritu Santo venía allí y chequeaba todo aquello, nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, él preparó el lugar, tomando fuera piedra, todo aquello que pudiera ser un obstáculo, todo aquello que pudiera ser un problema. No habían perros allí. Esto me enseña a mí que Dios no vive en cualquier lugar. Él tiene un lugar donde Él quiere usarlo para la gloria y la honra de su nombre. Así fue cuando Él le dijo a los discípulos, vayan y busquen un lugar en el último piso del edificio. Él no quería allá abajo, él quería arriba. Él quería allá arriba, que es donde él debe estar, aunque él no estaba, pero él quería allá arriba. Ahora nosotros preparamos un lugar para Dios con nuestra presencia. Y aquí es donde yo quiero hacer un poquito de énfasis. He visto de que muchas veces en el templo hay demasiada bulla. Hay demasiada bulla. Hermanos hablando uno arriba del otro, hablando, dos o tres hablando a la misma vez, y realmente eso no luce bien, ni glorifica el nombre de Dios cuando 4 o 5 se levantan y comienzan a hablar. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12
uno por uno, para poder oírse lo que están diciendo. Porque si no, parece un lugar de locos. Es lo que Pablo está hablando ahí en el libro de Hebreos. Porque imagínese si usted va a un lugar y están hablando 5 o 6 personas a la vez, cada cual quiere expresar lo que siente. No porque él sanó a un hijo mío, no porque yo estaba enfermo, no porque esto, por aquello, por lo otro. El culto nunca terminaría. Dios quería que una sola voz se levantara y testificara. ¿De qué iban a testificar? ¿Qué iban ellos a decir? Si usted estuviera ahí, hermana Carla, tiene la mano levantada. Sí. Ok. Mientras usted estaba explicándonos acerca de este lugar donde sembrar y esto y lo otro, yo estaba pensando que eso tiene que estar que la disposición de preparar nuestro corazón, nuestro anhelo para el Señor, esa es la preparación que tenemos que tener ese añoro, ese anhelo, porque yo estaba imaginando al hermano Obed preparando esa tierra. Ya él miraba los frutos. Si preparo esta tierra, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Yo creo que ese añoro del Señor no es algo que simplemente quiero la presencia de Dios, sino es preparar nuestro corazón. Ahí está. Nuestro tiempo, lo que hablamos, lo que leemos. Porque David se gozaba en el Señor. Era una pasión. Y entonces yo creo que eso era un anhelo que cuando yo lo escuchaba a usted, yo me estaba deleitando. Porque yo pensaba que David hacía lo mismo. Él mientras preparaba ese lugar, él estaba deleitándose. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él estaba disfrutando, Ajá. haciendo aquel lugar, preparándolo lo mejor que él podía tener en su reino en el asunto de cosas materiales, ¿no? Poniendo otras cosas bien, poniendo las cosas en su lugar y una serie de cosas pequeñas, cosas grandes, cosas de diferentes tamaños, pero había algo, él sabía que Dios no estaba allí. Dios sí estaba allí. ¿Por qué? Por causa de tantas victorias que Dios le dio a David en el tiempo que David reinó. ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? Vamos a ver, hermana Lázaro. ¿Cuántos años? 40, hermano. ¿Cuánto? 40. 40 fue la totalidad de su reinado. 40 años fue. Porque el primero. Todo su reino. Todo su reino. Ok. Ahora, nosotros tenemos que tener esa preparación en nuestro corazón, que es la razón por la que estamos teniendo esta clase, y yo la estoy teniendo hace más de 10 años. No hay una cosa más difícil convencer a la iglesia de la necesidad que nosotros tenemos de un avivamiento. Estamos predicándole el avivamiento al coro. Estamos predicándole el avivamiento a quienes ya lo saben. Pero el coro, el que está entrando en los últimos 5 o 6 años, no conoce mucho acerca de lo que es un avivamiento.
¿Qué es la presencia de Dios? Bueno, Dios está conmigo, yo me convertí, Cristo está en mí, gloria a Dios, pero ¿sientes tú la presencia de Dios? ¿Te ha santificado ya Dios? ¿Llena Dios tu corazón con su presencia, con su gloria? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hemos derramado, aunque sea una lágrima, una, por usted? No por manganito, por fulanito, por el otro, por usted, por mí. Porque en vez de usted estar viendo a fulano, a mengano, al otro, usted está llorando por usted. Porque usted sabe que usted necesita más de Dios y no lo tiene. Y de la única forma que podemos tener esto es teniendo un avivamiento que muestre todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Yo no sé lo que Dios tiene. Dios tiene mucha gente en el mundo. Hay más de 300 millones de personas en el mundo. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué eran 12 discípulos frente a un mundo? O que esto es nada más para nosotros, para gozarnos con la verdad. Ay, qué linda es la verdad. La iglesia de Dios es la verdad. Todo eso está muy bueno, hermano, pero nada de eso va a ser la obra. Nada de eso va a ser la obra. Vamos a tener que tener un movimiento de parte de Dios, donde vamos a tener que quitar nuestros ojos del hombre y ponerlo solamente en Dios y esperar en Él y seguir esperando en Él hasta que Dios lo envíe. ¿Qué tiempo? Yo no sé. Eso es lo que yo he leído a través de más de 25 años. Orar, obediencia, humildad, que no puede haber ningún grano de orgullo, ningún grano de ingratitud en nuestro corazón hacia alguien. Tenemos que estar completamente limpios. Y yo no sé si usted conoce la historia, si ya la dijo una vez, pues 2 veces no le va a hacer daño. Este joven americano sintió en su corazón, en un culto, ir a la India a predicar. Todo el mundo le decía, no, tú no eres quien debes ir. Él siguió, hasta que finalmente la congregación se dio cuenta que sí, que él debía ir. Preparó el viaje, hizo todo lo que uno hace, se montó en el viaje. En aquel tiempo no había los motores que hay hoy. Un viaje de esos se demoraba hasta 5 meses. Y nos dice la palabra de Dios que antes de que el barco saliera, 2 ancianitas llegaron al barco y le dieron a este joven una notica. Él agarró la notica, ellas se fueron, él abrió la notica y la notica decía, has sido tú lleno del Espíritu Santo. Cuando él vio aquello, él se echó a llorar, pero no de tristeza,
porque él no había contado con el Espíritu Santo y botó el papel. Y parece que a los 2 días él comenzó a buscar en la parte de arriba del barco y encontró el papel, lo agarró y lo llevó para el cuarto y comenzó a leer. Y allí comenzó a leer aquello. Mientras él leía, las lágrimas corrían por sus mejillas. Y él decía, no, yo no he contado con el Espíritu de Dios. Y dice que allí en sus rodillas, él se tiró y comenzó a clamar a Dios. Comenzó a clamar a Dios. Dice, yo tengo que llegar a la India lleno del poder del Espíritu de Dios. Y cuando él llegó a la India después, a los 2 meses o 3 meses, cuando él llegó a la India, había una convención de misioneros y le dieron una oportunidad a él para que él hablara, ya que él era un visitante. Él agarró el púlpito y las palabras de él fue, ¿cuántos aquí han sido llenos del Espíritu de Dios? Eso fue todo lo que él dijo. Cuando él dijo aquello, fue como si el techo de la casa viniera abajo. El altar se llenó, personas llorando, personas gritando, personas buscando a Dios, porque la mayoría de ellos estaban allí, algunos por una razón, otras por otra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando eso ocurrió, él se quedó con la boca abierta porque él no sabía todas las cosas que él había dicho. Cuando él terminó, él le dijo a Dios, si tú quieres que yo siga aquí, confírmamelo. Muéstrame que tú quieres que yo esté aquí. Yo quiero ganarme un alma todos los días, una sola. Y comenzó a orar. Cuando vino el fin del año, él había ganado 365 almas y bautizadas. El segundo día dijo, Señor, hay más. Aquí hay más de uno. Ayúdame a orar más. Ayúdame a orar más, con más fe, con más confianza. Y nos dice la palabra de Dios que él comenzó a orar por dos almas. Por 2 almas todos los días. 2 almas todos los días. 2 almas todos los días. Al final de ese año se habían convertido ya casi cerca de 7,000 personas. Y yo decía, Señor, tiene que haber más. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Y al tercer día, él pidió 3 almas. Al tercer año. Al tercer año. Y el Espíritu de Dios vino como si fuera una tormenta y sacudió aquel lugar de tal manera que aquello fue un movimiento de tal forma que muy poquitas personas cayeron bajo el fuego del Espíritu de Dios. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no es un alma que se convirtió, 2 almas que se convirtió, 3 almas que se convirtieron. Un avivamiento es un movimiento de parte de Dios sobre un pueblo. Pueden ser 6, pueden ser 7. Que el Espíritu de Dios se manifieste en esos 7 personas. Y ver la gloria de Dios. Y no fijarse en cuántos hay en los bancos. Porque es posible
Esto es posible. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, no le damos importancia a lo que esto significa. Por eso es que yo estoy trayendo esto, porque David, finalmente, para terminar esta clase, él trajo el arca y la puso donde él la quiso, y la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Leer esto, ya yo lo he leído tantas veces, hace de que las lágrimas corran por nuestras mejillas, en porque es más difícil para un llamado cristiano venir al altar y no que un pecador venga al altar. A veces los cristianos van al altar. ¿Quiénes son los que van al altar? Casi siempre los mismos. Eso no trae la gloria de Dios. Ahí lo dejamos hoy todo. Vamos a seguir la clase la semana que viene. Y le doy, yo no sé si alguien de ustedes cumple años hoy. Nadie. Oh, nadie cumple años hoy, qué bueno. Bueno, hermano, un saludo muy cariñoso de parte de nosotros. Vamos a tener un momento de oración y vamos a dejar todas estas cosas en las manos del Señor. Padre celestial, eterno Dios, omnipotente, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, tú que tienes en tus manos, Señor, la gloria, el poder. Eres el Dios de toda sabiduría. Venimos delante de ti en humildad, reconociendo que solo tú eres Dios, reconociendo que solo tú eres el Padre Celestial, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Señor, desciende sobre tu iglesia. Danos una oportunidad más, Señor. Muéstranos una Amén, vez, Señor, amén. que tú tienes poder para hacer esto. Para poder hacer esto, Dios mío, entre hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero que haya algo de parte tuya. Y yo sé que tú lo puedes hacer, porque tuyo es el poder, Señor. En el nombre de Jesucristo, damos a ti toda la honra y toda la gloria. Sé con los hermanos que están enfermos y rogamos por ellos. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén.